Hola comunidad de Interfaz de Producto, bienvenidos a un nuevo episodio más del podcast y en esta ocasión nos acompaña Isabel. Pero antes de presentarte, Isabel, quiero contarte un poco quién es la audiencia, quiénes nos escuchan en Interfaz de Producto para que a lo largo de la conversación veamos la manera de tratar de impactar a la mayor cantidad de público posible. Entonces, Súper. en Interfaz de Producto nos acompañan profesionales que por alguna razón están buscando dar un cambio en su carrera profesional, entonces buscan migrar de la psicología, la publicidad o cualquier rama o disciplina a trabajar en tecnología. Entonces están como entendiendo un poco qué es UX y UI. Pero ya tenemos personas que tienen un plan de carrera como junior, semi-senior, senior, lead, manager, entre otros. Y los perfiles que hacen parte de interfaz de producto son UX researchers, UX UI, product designer, product manager, product owner. Así que bueno, cubrimos un poco todo el espectro dentro de lo que es una célula de producto y diseño. Así que Isabel, bienvenida a este espacio. Súper, gracias Manu. Un placer estar aquí contigo y acompañarte en esta sesión tan interesante. Iniciemos, por favor, con una introducción de quién es Isabel Arango. Bueno, ¿quién es Isabel Arango? Yo soy comunicadora de profesión, soy de Medellín, tengo 34 años. Como les conté, soy comunicadora de profesión, pero nunca ejercí la comunicación como tal. Creo que me desenamoré de la comunicación cuando hice la práctica en comunicación organizacional y dije, nunca más. Tuve una materia de UX en la carrera y ahí empezó como mi amor por el UX y llevo aproximadamente 10 años trabajando en temas de UX. Mi foco siempre fue UX como tal, pero pues digamos que la industria ha migrado demasiado y me ha tocado migrar con ella a tener un cargo más integral como de product designer. Y en los últimos años he estado liderando y armando equipos, tanto de producto como de diseño de producto y tecnología en distintas startups. En este momento soy la Head de Product Design en una fintech chilena que se llama Galgo, con presencia en México, Chile y Colombia. Y pues lidero, como bien te dije, toda la práctica, toda la parte de Product Design con un equipo chiquitico en este momento, pero pues con el foco de crecerlo y ser mucho más fuertes en la industria. Perfecto, pues quiero introducirte un poco cuál va a ser el eje temático de la conversación y seguramente nos iremos por las ramas. Pero estamos aquí justamente a raíz de un proceso de contratación, digamos que entender un poco esos ciclos de contratación de talento y quiero que tú nos compartas precisamente cuáles han sido esos aprendizajes ahora de que estás en el lado, perdón, como que dice, del sombrero de quien contrata, pero también Ujú. entendiendo el sombrero de cuando uno es el que busca trabajo y nos cuentes un poco cómo es ese ciclo, cómo se transita, cuál es el punta a punta de un ciclo de contratamiento y cuáles son esas llamar cagadas que te encuentras en el día a día. Súper, súper. Voy a hablar como desde mi última experiencia, tratando de englobar un poquito como todos esos procesos de contratación que me ha tocado liderar y también por los que he pasado, que creo que en este momento, si revisamos la industria, los procesos siguen como unos pasos muy específicos, pero que finalmente van siempre como en el mismo sentido. Entonces, ¿cómo empieza un proceso de contratación? Un proceso de contratación empieza cuando un líder ve la necesidad de expandir un equipo porque o bien no tiene una disciplina que necesita, ¿sí? Por ejemplo, tengo un equipo solo de diseñadores y la empresa se está metiendo demasiado en research y mis diseñadores, si bien son muy buenos en UX y en UI, no tienen como esa capacidad de research súper establecida o está creciendo en cuanto a temas de producto, ¿sí? Digamos que la forma en que las compañías organizan sus equipos de diseño es muy diferente, pues creo que hemos visto un montón de metodologías de organización de equipos de diseño. Sin embargo, hay una que digamos que es como la que más he visto y es que los equipos de diseño se organizan por medio de pods o squads o como los llame la metodología en cuestión, donde un product designer le responde tanto a un product owner como al head de la disciplina y tiene a cargo o un producto o un journey o algo en específico, pero muy definido. Entonces, cuando uno se da cuenta que necesita un nuevo product designer, cuando hay un journey o un producto que ya no puede ser como ese side project de uno de los diseñadores, sino que necesita
digamos que una capacidad completa de diseño. Entonces ahí empieza como esa búsqueda y lo que uno hace es sentarse a describir el cargo. ¿Qué me he encontrado, por ejemplo? Hay descripciones que son demasiado generales, como que describen un product designer a grandes rasgos. Y creo que ese es uno de los grandes errores, porque es que uno no siempre necesita el mismo tipo de product designer, ¿sí? Entonces, si yo en mi descripción de cargo digo necesito que sepa UX y UI, que sepa Figma, pues todos, ¿no? Claro. Entonces, ahí ese es uno de los primeros grandes errores que cometemos nosotros como personas que contratamos y es no dejar específicas cuáles son las necesidades que tenemos frente al rol. ¿Sí? Y sí, y justamente ahí mencionaste, porque me gustaría abrir esa puerta a ver qué sucede, y Ajá. es cuando las compañías contratan un product designer en vez de contratar un UX UI. Yo tiro la pregunta, ¿qué es esa diferencia? ¿Qué es un UX UI y qué es un product designer? Uf, yo creo que para mí esa discusión siempre ha sido un tema difícil porque yo soy UX de profesión, ¿sí? Entonces siempre voy a tener como esa cosita en el corazón de lo que dice mucha gente del UX está muriendo, que para mí no es verdad del todo, pero sabemos que la industria ha cambiado. Digamos que la diferencia entre contratar una persona con solo una disciplina como UX o UI, contratar un UX UI o contratar un product designer, tiene que ver finalmente con el scope que necesitas del rol en el proyecto o producto, ¿sí? Cuando yo como head de producto o head de diseño decido contratar por disciplina como UX UI, tengo que tener en cuenta que tengo que tener un escuadrón de gente, porque necesito tener por lo menos, no sé, un UX cada dos productos, porque sabemos que el UX es cíclico, y tener un product designer dedicado a cada producto, porque el mantenimiento es permanente. Cuando yo contrato un UX UI, estoy pensando en una persona que es técnica, que se encarga de pensar como en el esqueleto del producto, que es lo que hace el UX, el esqueleto cuando hablamos no solamente del wireframe, sino del flujo, de las interacciones, todo eso, pero que también le mete a la cara bonita del producto, que es el UI. Cuando yo pido un product designer, estoy pensando en un scope mucho más amplio. Un product designer es esa persona que es capaz de entender el ciclo de vida del producto end-to-end, ¿sí? Que es capaz de sentarse con un stakeholder y preguntarle qué necesita. Y después de hacer todo el flujo de producto, es capaz de sentarse otra vez con el stakeholder y decirle, bueno, mira, este es el producto y estas son las métricas que vamos a utilizar para saber si el producto tiene éxito o no tiene éxito. Para mí ese rol todavía sigue siendo un poquito un unicornio. O sea, para ser product designer uno tiene que estudiar demasiado, pero hay personas y en la industria hay personas muy buenas en el tema. Obviamente, todos tenemos falencias y nos vamos a encontrar personas que son súper buenas con toda la concepción de producto, pero que le falta un poquito en analítica. Y ahí es donde uno empieza a hacer ese tipo de renuncias y decir como, bueno, de pronto, como esta persona tiene tan buena visión del producto y le falta un poquito en analítica, me quedo con esta persona y le ayudo a fortalecer analítica. Perfecto. Ahora, retomando un poco ese ciclo de contratación, me gustaría que hagamos un poco un ejercicio de simulación. Entonces, digamos que Perfecto. tú me vas a, hipotéticamente, tú me vas a contratar a mí. Entonces, ¿qué pasa ahí? Digamos que, para que transitemos un poco como los aprendizajes o lecciones para que comuniquemos a la audiencia lo que no debe hacer en un proceso de selección. Entonces, ahí pasaría la convocatoria. Tú escribiste el job description, ok. Yo Ujú. como que yo encajé y yo mando mi postulación. ¿Qué te puedes encontrar ahí? ¿Qué errores puedes ver Listo. desde ese momento que yo mandé mi postulación? Entonces, ahí hay un primer error, y es que nosotros como hiring managers y como el personal encargado de contratar, nos dedicamos a publicar una convocatoria en una plataforma como LinkedIn porque precisamente tenemos una herramienta que nos está ayudando como a organizar y filtrar como las hojas de vida y los perfiles. Entonces, el primer error está en, yo tengo el teléfono de esta persona, más bien yo le mando la hoja de vida por WhatsApp porque así llega más fácil. Si la persona se tomó el trabajo de publicar el description en Works de LinkedIn, no estoy hablando del perfil, eso es otra cosa, apliquen por ahí. ¿Por qué? Porque es la única forma de entrar en el funnel de
sea cual sea la plataforma de contratación. En mi caso, yo utilicé una que se llama Team Taylor y lo que hace es que me muestra un dashboard con todas las personas, etapa por etapa. Entonces, ese es el primer error. Apliquen siempre por el link que les mandaron. Está súper bien decirle como, mira, apliqué para que tengas en cuenta mi hoja de vida, pero apliquen siempre por donde se les mandó. Listo. El segundo error en ese paso es cuando aplicamos a un trabajo, nos tenemos que mentalizar en que nosotros mismos somos un producto y que las interfaces que nosotros tenemos como producto para que las personas nos contraten y nos vean son tanto la hoja de vida como el portafolio. Un diseñador que me manda su hoja de vida, pero no me manda su portafolio, pues ahí yo no tengo nada que hacer, yo no tengo cómo ver cómo diseña, como para pasarlo a una siguiente etapa. O un diseñador que me manda una hoja de vida de esas tipo el 2000 súper diseñadas, así llena de cosas. Ahora estos programas que ayudan como a reclutar tienen unas reglas súper específicas que se llaman reglas ATS, si no estoy mal, para poder leer hojas de vida y decirte cómo esta persona encaja o no encaja. Entonces, en vez de dedicarte a diseñar una hoja de vida súper bonita, dedícate más bien a escribirla muy bien para que esos programas te ayuden también como a posicionarte, porque las hojas bonitas, las hojas de vida bonitas en este momento ya no causan el impacto que deberían causar Ok, o que estábamos acostumbrados a que causaran. listo. Entonces ahí postulé, ok, avancé, te gustó mi candidatura y ahí que se siga, hay como unas primeras llamadas, esa primera llamada Sí, de ahí que sucede, a ver, ¿qué te has hay encontrado ahí? una, hay una primera llamada. La primera llamada generalmente la hace la persona de recursos humanos y lo que hace esta persona es hacer un screening muy específico del candidato, donde generalmente ya hay como un guión establecido muy enfocado como a los principios de cada compañía. Nosotros, por ejemplo, tenemos unos principios súper claros que se llaman los principios crecer. Cada uno responde a cliente, pues cada uno tiene como un nombre y lo que hace esta persona, este hiring manager que es de recursos humanos, es decir, como esta persona encaja aquí, encaja aquí, encaja aquí, encaja aquí. Aquí hay otro error. Generalmente, bueno, un requerimiento de un diseñador bien escrito siempre va a tener por lo menos un presupuesto salarial, ¿sí? Entonces hay que tener súper claro si ese presupuesto que me dicen a mí dentro de la convocatoria no me sirve, pues pucha, no perdas el tiempo aplicando, porque va a llegar a esta primera llamada y vos le vas a decir, es que mi expectativa salarial, no sé, son 20 millones de pesos, Ujú. pero en la convocatoria dice que son 8. O sea, ya ahí es un descarte automático, ¿sí? Entonces, eso es súper importante. En esta conversación hay que tener en cuenta que la persona de recursos humanos no es experta en product design. Ella está abogando o está, digamos que, evaluando a vos como persona y como profesional por fuera de tu disciplina, ¿sí? Entonces, sentarte a hablarle cosas súper específicas de diseño no te van a hacer ganar puntos. Obviamente, hay que mencionarle que sabes manejar ciertas herramientas, que has estado en procesos de tal forma, porque nosotros como hiring manager sí les decimos a los de recursos humanos como necesito que la persona maneje Figma, Hotjar y Analytics. ¿Sí? Y eso son cosas que ellos van chuleando. Pero sentarte a hablar de tu experiencia específica de creación de producto en ese momento no te va a servir. Guárdala para la siguiente fase. Entonces, esa primera fase, para mí el tip de esa primera fase es ser muy sincero en lo que estás buscando, en por qué haces fit cultural y profesional con la compañía a la cual aplicaste y en hacer preguntas claves que para vos son importantes a la hora de tomar la decisión de aceptar un trabajo, tipo, ¿es remoto o es presencial? ¿Sí? Pero dedicarte más bien a cómo abordar esos temas. Y ahí termino, digamos que tuve una primera llamada de screening efectiva y me dicen que tengo que hacer un desafío técnico. Ujú. ¿Qué sorpresas te has encontrado en esas devoluciones de entregables técnicos? Primero, las personas que no lo entregan, básicamente. Nosotros somos, o sea, generalmente lo que me he encontrado es que todos somos muy específicos en decir o un tiempo estimado, como te tenés que demorar 4 días, o decime cuánto te vas a demorar y cuándo la voy a recibir.
En el primer caso, si ya te pusieron un plazo, lo primero que están buscando ahí, lo primero que están evaluando es tu compromiso, ¿no? Si tenés algún problema con ese plazo, uno tiene derecho a hablar y decir, vení, este fin de semana no puedo, tengo un compromiso familiar y no puedo trabajarle, dame 3 días más, ¿sí? Es súper abierto y generalmente las personas no tienen, pues nosotros no tenemos problema con eso. Cuando nosotros les pedimos que estimen y nos den una fecha, ahí estamos evaluando otro tipo de cosas. Primero, tu capacidad para estimar, ¿sí? Tu capacidad para comprometerte y digamos que tu capacidad para poder evaluar qué tan grande o qué tan pequeña es una tarea, que va muy de la mano con estimar, ¿sí? Si vos después de ese tiempo que le dijiste a la persona no lo entregas, ahí tenemos un problema de compromiso súper grande y eso ya es para mí como líder un descarte automático, ¿sí? Porque tuviste el espacio para hablar, tuviste el espacio para decir, te dimos la opción de que dijeras cuál era tu tiempo y no lo cumpliste. Entonces, digamos que ese es como el primer error. El segundo error son las personas que no leen. Las instrucciones de las pruebas técnicas suelen ser súper específicas y suelen tener, como en la universidad, lo que nosotros les decíamos cascaritas, ¿sí? Entonces, hay que ser súper juicioso con la lectura de la prueba técnica antes de lanzarse a hacerla de una, porque hay cositas. Entonces, hay cositas como no sé, en la parte de abajo de la prueba te dicen, nuestro design system está en esta plataforma y está abierto. Y yo no leí y me dio por diseñar todos los componentes y es como, pucha, ya tenías todos los recursos para hacerlo. Entonces, ese es como el segundo error. Y el tercer error es presentar la prueba en un software que no es el que te están pidiendo, que también me ha pasado mucho. Para mí, pues digamos que mi equipo solo trabaja con Figma, entonces mis pruebas siempre las pedimos en Figma y me han llegado personas con pruebas en Illustrator. Y es como, no, o sea, si me llegas con una prueba en Sketch, sí te voy a preguntar como por qué Sketch, si no has usado nunca Figma, sí, digamos que es más pasable, pero una prueba en Illustrator no me sirve, básicamente. Y me salté una parte de ese proceso y era la revisión del portafolio. Digamos que previamente te mandé mi portafolio, Isa. Sí, ¿Qué cositas de pronto puedes yo creo que encontrar en portafolios? eso lo hemos conversado vos y yo mucho y es muy importante y es el portafolio no puede ser el lugar donde vos pones esos fantasy projects de todos los product designers donde creemos querer rediseñar el mundo y hacer unos productos súper wow. Entonces, como escribían estos días en LinkedIn, o sea, rediseñar Netflix o rediseñar Airbnb está muy cool para un ejercicio interno donde vos simplemente querés probar tus habilidades técnicas, pero en un portafolio, más que ver unas pantallas bonitas, nosotros como líderes de diseño estamos buscando productos que realmente respondan a una solución de un problema, que muestren el análisis del problema que hiciste, cómo llegaste a la solución y cuál fue el proceso para llegar al producto. Entonces, primero, no es solo mostrar pantallas, ¿sí? No es solo mostrar el UI y la interacción, que es súper bonita. Segundo, es súper importante, y yo creo que esto se lo digo mucho a mis chicos, cualquier solución de cualquier problema es como si nosotros estuviéramos trabajando en el método científico que nos enseñaron en el colegio, ¿sí? Hay una hipótesis o un problema y hay una forma de solucionarlo y hay una conclusión. Todo eso debe estar en el portafolio porque es el contexto que yo tengo como hiring manager para saber por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Y eso, digamos que cobra demasiado sentido, por ejemplo, cuando vos trabajas en una industria súper específica como las aerolíneas. En el caso, pues, por ejemplo, que yo trabajé en aerolínea. En aerolínea había un tema y es que por más que vos defendieras el UX y el UI de un producto, como era una aerolínea low cost, lo que primaba era el revenue, ¿sí? Entonces había funcionalidades que para mí como product designer era como, pucha, esto va en contra de todas las leyes de Nielsen, esto va en contra de toda la experiencia, pero es lo que el negocio necesita y a veces tenemos que renunciar a eso. Si yo no le doy a la persona que está leyendo mi portafolio ese contexto, la persona va a decir como, ¿y por qué hiciste esto si esto es evidentemente todo lo que está mal? Entonces, tener un contexto claro del producto, primero,
no mostrar productos o fantasy projects que realmente no son, digamos que realizables en la vida real, ¿sí? Y si vos sos product designer, pero además sos ilustrador, pero además sos fotógrafo, tenía un portafolio para cada cosa. No mezcles todo en un mismo portafolio, porque estás, como en el UX, estás haciendo que el usuario se distraiga de lo que realmente querés que vea. Entonces, tercero, tener un portafolio dedicado a cada una de las actividades que realizas. Ahora hay una pregunta que llega mucho, me formulan los estudiantes, quizá, y es, Manuel, me acaban de mandar un desafío técnico, pero no sé qué me esperan de mí, es decir, me preguntan, ¿qué espera el reclutador de mí? ¿Qué debería yo presentar en un desafío técnico? ¿Cómo lo ejecuto? ¿Qué tendrías para contarnos? Primero es, cuando vos te mandan un desafío técnico, lo primero que tenés que hacer es leer y meterte de lleno a cuál es esa compañía y cuál es el producto sobre el cual te están planteando el desafío técnico, ¿sí? Tener el contexto claro. ¿Qué deberías presentar en un desafío técnico? Lo mismo que presentar en un portafolio. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el problema que encontraste? ¿Cómo llegaste a la solución? Si te vas a meter más profundo en el tema, entonces decir, los user personas son estos, nos vamos a dedicar a hablar sobre este user persona. Realmente es lo que vos presentas en un desafío técnico, es un formato un poquito más ampliado de lo que presentaste en el portafolio. Pero lo más importante es lo que te dije al principio, conocer el contexto del desafío técnico que te están presentando. Vos no puedes llegar a rediseñar una plataforma de una pasarela de pagos sin saber lo más básico, en qué país es la plataforma de pagos, cuáles son los medios de pago que permite el país, cuáles están activados. Y todo eso lo vas a ver haciendo, digamos que un desk research de lo que te están pidiendo. Ahora imaginemos, ya pasé todo este flujo de contratación, me diste la bienvenida a la compañía, inicié siendo parte de la célula que tú lideras. ¿Cómo, Isa, puedo yo como diseñador, digamos que pueda entrar siendo junior, qué me habilita a mí para crecer? ¿Cómo llego al tan apreciado rol senior o lead? ¿Cómo es ese cuento ahí? Dame a ver. Para mí, yo creo que lo más importante y lo que más, digamos que valoro de estas personas junior que entran a la compañía son la curiosidad y el compromiso, ¿sí? Nadie nunca ha dicho que preguntar es malo. Todo en la vida se puede preguntar y todo en la vida tiene una respuesta. Si no la tengo yo como líder, la tendrá el product owner como product owner o el desarrollador como desarrollador. Entonces, lo primero es preguntar, ¿sí? Preguntar, empaparse del contexto en el que está. Ninguna pregunta es una pregunta tonta. Ninguna, absolutamente ninguna. Todos tenemos formas de afrontar el conocimiento de distintas maneras. Todos, pues, digamos que tendrás la respuesta que necesitas y ya está. Y lo segundo, que lo que te decía es la curiosidad. Un product designer nunca se queda con el pedido del product owner y ya, ¿sí? No es como que el product owner te dice, necesito una pantalla para mostrar las cartas de producto y vos simplemente vas y diseñas la pantalla. No, digamos que el seniority se adquiere en el momento en que vos puedes sentarte con el product owner o con el stakeholder que sea a decirle, bueno, ¿y por qué necesitas eso si ya tenemos una PLP? ¿Cuál es el objetivo? Si vos querés esto, ¿cuáles serían esas métricas de éxito que te dirían esto que querés funcionó? Podemos revisar otro tipo de cosas, te puedo proponer. Entonces yo creo que la magia de ir subiendo en el seniority es ir apropiándote del proceso de product designer y poder ir metiéndote al end-to-end. Desde junior hasta senior, vos lo puedes hacer. Desde junior haciendo un shadowing con un senior de tu equipo donde le decís, vení, me dejas acompañarte a esta reunión, quiero aprender. Hasta senior, cuando le dice a un head, soltame este producto, yo sé que soy capaz de hacerlo. Dame tu asesoría, pero yo creo que yo soy capaz de hacerlo. Yo creo que sobre todo en las startups, nosotros estamos demasiado abiertos a ese tipo de cosas. Además, nos ayudan un montón. Ahora, eh, imaginemos que yo ya tengo unas necesidades muy específicas. Isa, yo ya llegué a un momento en mi carrera donde digo, quiero aspirar a convertirme en head, me encantaría seguir los pasos que cambian, es decir, digamos que ese cambio de sombrero, de pasar de yo estar como senior o UX dedicado a un producto y cuando me convierto en head,
¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Se te abrió el scope y cambia, digamos que la balanza de cosas. Vos como señora estabas, no sé, un 70-30, un 70 diseñando y ayudándole a tu equipo a diseñar y un 30 en estrategia. Como head, las cosas se voltean. Entonces ahora estás un 70 en estrategia y relacionamiento con stakeholders y un 30 ejecutando. Entonces, digamos que muchos profesionales quieren aspirar a un cargo más alto como head, pero lo primero que hay que hacer es preguntarse, ¿vos estás dispuesto a renunciar al crafting para volverte, digamos, más que una persona de relaciones? ¿O simplemente te quieres quedar en el crafting? Si te quieres quedar en el crafting, hay otras formas de crecer. Si tu decisión es quiero ser head, entonces ahí tienes que tener en cuenta que el sombrero se cambió y ya no vas a estar 100% en el crafting, ¿sí? Entonces eso es lo primero que cambia. Lo segundo, y que para mí ha sido crucial y que lastimosamente en nuestra época nos tocó aprenderlo un poquito a las malas, ahora hay un montón de recursos, es saber liderar. Y saber liderar no es decirle a tu diseñador, ese color no es el código que es, o vení que ese gris no es el que tenés que usar. Saber liderar es pensar que tu diseñador es más que un diseñador, es una persona. Y que vos como en el rol de head no solamente estás ahí como para ayudarle técnicamente, sino para ayudarle a crecer, para ayudarle a ser mejor profesional y mejor persona. Finalmente nosotros pasamos 8 horas al día en el trabajo. ¿Sí? Y por más que digamos, el trabajo no es mi vida, al pasar tanto tiempo en el trabajo, ahí también crecemos y nos desarrollamos como personas. Entonces, digamos que el head es esa persona que te ayuda a crecer como profesional y como persona. Ahí con lo que mencionaste, digamos que listo, paso a ser, voy a aspirar a esa primera experiencia haciendo head y me hablan de Manuel, vas a tener que empezar a enfrentarte a conversaciones estratégicas, a ser un líder estratégico. Pero contame, Isa, ¿cómo se come eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso tan etéreo que me dicen? Es que eso es estrategia de diseño, estrategia de producto. Bueno, ¿qué es eso? Estrategia de diseño y estrategia de producto, yo creo que yo no la separaría. Es estrategia de producto y al producto lo hace el diseño, ¿sí? Entonces, estrategia de producto. ¿Qué es la estrategia de producto? Es pensar en el producto más allá de unas pantallas, unas interfaces y unos flujos. Es pensar en el producto como esa cosa que tenemos que hacer crecer, que tenemos que hacer que se expanda en usuarios. Y cuando uno piensa así, tiene que empezar a pensar un poquito por fuera del Figma, ¿sí? Entonces no es solo que el diseño quede bien hecho y cumpla con las reglas de accesibilidad, sino en, por ejemplo, cómo voy a comunicar el producto a las personas a las que quiero que les llegue. ¿Cuál es el CS360 del producto por fuera del flujo que estoy planteando? Entonces, si es una plataforma transaccional, ¿cuáles son los mensajes? ¿Cómo le voy a hablar al usuario? ¿Cuándo le tengo que hablar? Eso muy específico como del producto. Pero más allá de eso, la estrategia de producto es poder alinear los OKRs de la compañía, que son esas métricas que la van a llevar al éxito, digamos que al producto como tal. Entonces, yo como producto, ¿cómo voy a hacer para apoyar esos OKRs de compañía? Que es, por ejemplo, tener un EBITDA de tanto por ciento. Entonces, ya se empieza a hablar en unos términos más de negocio que de diseño como tal. Y ahora, ya cambiando un poco la ecuación, gustaría si puedes, hasta donde puedas contar un poco, cuáles son esos objetivos, o mejor dicho, a términos de producto que están ahorita en galgo dentro de tu cabeza como líder. Listo. Nosotros, digamos que el modelo de negocio de Galgo es un modelo bastante peculiar. Nosotros somos una fintech que ofrecemos créditos para comprar motos a personas con un bajo historial crediticio o un nulo historial crediticio. Entonces, como puedes ver, tenemos dos líneas. Primero, ofrecemos el crédito. Segundo, vendemos la moto. ¿Sí? Entonces, somos tanto un e-commerce como una plataforma financiera. Y nosotros nos habíamos enfocado toda la vida, o lo que lleva la compañía, en nuestro usuario final, que era ese. Y se nos había olvidado un usuario muy importante, que es el usuario vendedor o el usuario dealer, como le decimos nosotros. ¿Cuál es ese usuario? Es el usuario de la tienda de la moto, que yo como compañía Galgo voy y le digo, venga, yo ofrezco créditos, ofrezca mi producto de crédito y usted le vende la moto. Y ese usuario se nos había olvidado por completo. Entonces,
hace 6 meses empezamos a trabajar en ese usuario y lo que decidimos fue, ya tenemos una experiencia digital que funciona para el usuario final, volquémonos a pensar en una experiencia digital que le facilite la vida a ese dealer con nosotros. Entonces, digamos que ese es el objetivo más grande que tiene la compañía en este momento, poder entregarle al dealer, que también es un usuario muy importante, un producto que funcione y que le facilite la vida, sin dejar de lado los otros productos. Obviamente, seguimos teniendo mejoras y mantenimientos de los otros productos. Y ahora que ya estamos por finalizar, tengo unas preguntas más asociadas a ti como líder de producto y justamente dentro de tu desarrollo de plan de carrera. ¿Cuáles son esas, bueno, esos son más que todo ya son escenarios un poco prospectivos, aquí ahora hablemos, como quien dice, imaginariamente, escenarios utópicos? ¿Qué ves que va a pasar con el diseñador de producto precisamente ahora, con la inteligencia artificial, las automatizaciones y todo lo que está pasando en que hacer un producto mínimo viable, por ejemplo, lo puedo hacer en 5 horas? Yo creo que el rol de product designer va a migrar a ser un rol más estratégico que de crafting. Ya tenemos demasiadas herramientas que hacen pantallas y hacer pantallas finalmente es para mí el menor de los trabajos que tenemos como product designer cuando hablamos de un rol de product designer. Entonces va a migrar a ser un rol mucho más estratégico y más estratégico no solamente en cómo le escribo el prompt a la IA, sino más estratégico en poder entender cuáles son las verdaderas necesidades del negocio y del usuario y poder, digamos que llegar a un punto medio. Y ahora, dentro de tu plan de carrera profesional, justamente, ¿cuáles son esas preguntas a las que hoy tú estás buscando dar respuestas para seguir creciendo? ¿Cuáles son las preguntas que estoy buscando para seguir creciendo? Pues pucha, la primera pregunta que me hago todos los días de la vida es ¿hacia dónde quiero crecer? ¿Sí? Finalmente mi carrera siempre ha estado entre el UX, el producto, todo eso. Y uno siempre tiene la espinita de, ¿será que es mejor producto? ¿Será que es mejor diseño? Entonces, esa es la primera pregunta que me hago todos los días. Y la segunda pregunta que creo que me la vengo haciendo de por ahí 2 años con el tema de la IA es, ¿qué habilidades puedo yo desarrollar que sean mías? Que esté segura que la IA no la puede hacer en 5 minutos, que realmente hagan como de mí y de mi marca personal, como esa persona que todos quieren contratar. Y ya, como últimas dos preguntas, una sería, ya has caminado un recorrido, tu carrera, ya has pasado dado unos pasos. Mirando en retrospectiva, ¿cuál sería ese consejo que te darías tú a ti misma precisamente con todo lo que hoy ya sabes, hace unos años cuando ibas a empezar? Yo creo que, y esto lo aprendí este año apenas, haciendo un curso de liderazgo en una plataforma que se llama Bloom, mi consejo sería ser muy consciente de cuáles son mis saboteadores, cuáles son mis fortalezas y poder coger esos saboteadores y migrarlos para que sean, digamos que mis herramientas estrellas. Entonces, por ejemplo, mi mayor saboteador en la vida es que yo soy una persona que quiere lograr todo. Y es un saboteador porque finalmente eso me quita el sueño. Entonces es como conocer esos saboteadores desde el principio y decir, pucha, eso no es un saboteador, esto lo puedo migrar a ser una fortaleza. Y ya, para cerrar, Isa, ¿cómo conectamos contigo? ¿Cómo podemos saber más de qué está pasando en Galgo? Seguir leyendo lo que tú publicas sobre el producto. Bueno, no, yo estoy en LinkedIn, mi URL se las podemos dejar en la descripción, Claro, mano. Por ahí se pueden contactar conmigo. Apenas estoy como retomando el tema de la escritura en LinkedIn. Hace bastante no escribía, pero ahí estoy. Y respecto a Galgo, pueden buscar la URL es www.galgo.com/mx. En este momento, Colombia todavía no está montado en esa marca, pero ahí pueden conocer como más de la compañía. perfecto. Isabel, ahora no queda más que agradecerte por habernos permitido estos 38 minutos de tu tiempo para conocer un poco de tu experiencia. Manu, muchas gracias a ti. Listo, nos vemos en el siguiente episodio de Comunidad. Chao, chao. Chao.